Bendiciones. Con la ayuda preciosa del Espíritu Santo voy a compartir una porción de las Escrituras y de antemano le doy la gracia a cada uno de ustedes por prestar atención al consejo de la palabra de Dios. Gracias por todo. ¿Nos dio la Biblia la Iglesia Católica? La Biblia fue dada por Dios a toda la humanidad, no solo a un grupo selecto para que le explicara a otros. Debe ser una lámpara en el camino, así nos dice el Salmo 119, 105. De todos los que le prestan atención, Moisés proclamó que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ni un susurro se expresó con respecto a que la palabra sea interpretada por una jerarquía selecta. El Salmo 1 habla de que el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche es bienaventurado. La palabra hombre seguramente incluye a la mujer, pero es imposible que se la interprete para que signifique solo una clase especial de expertos con educación superior. De la lectura de las epístolas de Pablo nos da la impresión de que a quienes fueron escritas se esperaba que las entendieran. Las epístolas no están dirigidas a un obispo o a un grupo selecto de líderes, sino a todos los cristianos en Corinto, en Éfeso, etc. El Espíritu Santo que mora en cada cristiano le da un entendimiento de las palabras que el mismo Espíritu inspiró, dice ahí la Escritura en 2 de Pedro 1:21, a santos hombres de Dios para que las escribieran. Se espera que hasta un joven pueda guardar la palabra de Dios, nos dice en el Salmo 119:9. Nuevamente aquí no se da indicio alguno de que debe ser explicada por un rabino para que el joven la entienda. Al citar de Moisés, Cristo afirmó que el hombre debe alimentarse de la Biblia para su vida misma, y eso lo vuelve a decir en Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. Job consideraba la importancia vital de la palabra de Dios. Ahí nos dice en Job 23:12, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Jamás una palabra sobre consultar a una jerarquía para su significado. El Papa en su discurso a los representantes de la comunidad vietnamita el 15 de agosto de 1993 en Denver les dijo: el desafío que tienen delante es mantener pura y viva la identidad católica de ustedes. Raras veces se escucha a los líderes católicos exhortando a sus feligreses para que sean fieles simplemente a Cristo o a la palabra de Dios, sino siempre a la Iglesia. El Tratado de Juan Pablo II de 1993 sobre moral se refiere a la verdad enseñada por Cristo y mediada por la Iglesia. Sin esa mediación, el católico no puede conocer la verdad de Dios simplemente por leer la palabra de Dios. Solo mediante dicha doctrina, Roma puede mantener a sus adherentes siguiendo ciegamente sus enseñanzas corruptas y antibíblicas. El cardenal Ratzinger, o sea, el ex papa, fue un guardián de la ortodoxia. Representó esta fe ciega en el catolicismo. Cuenta de un profesor de teología quien admitió que la asunción de la Virgen María, que el Papa Pío XII había declarado un dogma católico romano en 1950, no podía apoyarse con la Escritura. No obstante, decidió creerlo porque la Iglesia es más sabia que yo, mencionó. Lo triste es que él está reconociendo que la Iglesia es más sabia que la Biblia y por lo tanto capaz de contradecirla. Ratzinger tiene la misma confianza total e injustificada en el catolicismo y promete seguir la fe católica y no más propias opiniones. Así, pues, él guarda, dice que la fe, no por asegurarse que lo que se enseña en los seminarios, universidades y púlpitos católicos en todo el mundo concuerda con la palabra de Dios, sino que se conforma a la tradición católica enseñada por los papas, concilios y padres de la Iglesia. Y gran parte de ellos son en decretales falsos. El Segundo Concilio Vaticano dice que tanto la Escritura como la tradición deben aceptarse y honrarse con iguales sentimientos de devoción y reverencia. El Nuevo y Universal Catecismo de la Iglesia Católica, recientemente publicado por el Vaticano, declara que la Iglesia a la cual se le confía la transmisión y traducción de la revelación no extrae solamente de las Sagradas Escrituras su certeza en todos los puntos de revelación, sino también de la tradición y del magisterio. Cristo mencionó: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Juan 8:31-32.
Cristo no hizo esa declaración a los 12 apóstoles, sino a la gente común que recién creyeron en Él. Y eso lo vemos en el versículo 30. No dijo nada de que su verdad tenía que ser interpretada por los rabinos, y como es lógico, la jerarquía católica romana ni siquiera existía entonces. La palabra de Dios estaba disponible y podía ser entendida, creída y obedecida aún por los recién convertidos. Eso era lo que Cristo esperaba de sus adherentes entonces y es lo que espera de nosotros hoy mismo también. Roma bloquea el acceso del individuo a la verdad. El católico no puede aprender directamente de las palabras de Cristo, sino solo de la interpretación que la Iglesia da de ella. Cristo dijo: venid a mí y os haré descansar, en Mateo 11:28. Roma no permite que uno acuda directamente a Cristo, sino que se ha colocado a sí misma como el canal intermediario de la gracia de Dios necesaria para conocer la verdad de Dios para la salvación. En este punto Roma es inflexible, de lo contrario perdería su control sobre la gente, quienes entonces no la necesitarían. ¿Inspiraría Dios una escritura infalible y luego la negaría a todos, excepto a unas cuantas personas selectas con la capacidad de entenderla, requiriendo que miles de millones de personas rindan sus mentes a una jerarquía para aceptar ciegamente la interpretación de su palabra? Si el Espíritu Santo puede convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio, como dice en Juan 16:8, entonces seguramente que puede enseñar a todos en los que Él mora. Juan les dice a quienes escribe que no tienen que buscar una clase especial de hombres para enseñar, sino que tienen una unción, o sea, del Espíritu Santo, que os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Si todos los cristianos son guiados por el Espíritu de Dios, como lo dice en Romanos 8:14, entonces seguramente que todos pueden entender las escrituras que el Espíritu de Dios ha inspirado. Los cristianos hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 12. Aquí no hay indicio alguno de que un grupo de clérigos debe interpretar las escrituras para todos los demás. ¿Y por qué deberían hacerlo? Todos los cristianos tenemos la mente de Cristo, nos dice el versículo 16. Roma no se atreve a reconocer esta verdad, porque entonces todos los que creen en ella serían puestos en libertad. Roma todavía está buscando la verdad fuera de la palabra de Dios. Considérese la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma. El Papa Juan Pablo II se graduó allí. Sus 1.200 estudiantes de 135 países han hecho de la búsqueda de la verdad a través de miles de tomos de teología y filosofía en su biblioteca y en otras partes. El objetivo de sus vidas. Hágase un contraste de la declaración de Cristo de que por obedecer su palabra uno conoce la verdad, con la complejidad de la búsqueda de la verdad por los eruditos católicos. Los dos no pueden tener razón. Los creyentes de Berea, gente común, verificaron las enseñanzas de Pablo, no con una jerarquía en Roma que ni siquiera existía, sino con la Biblia. Eso nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11. Esa práctica fue elogiada entonces, y todavía es la responsabilidad de cada individuo de conocer la palabra de Dios y probar a todo líder espiritual por ella, no importa quién sea. Esto es lo que la Biblia declara. No obstante, los católicos romanos, al igual que los mormones, los testigos de Jehová y los miembros de las diferentes sectas, deben aceptar no verificar las enseñanzas de su iglesia. El mismo libro que puede traer vida, luz y libertad a individuos y naciones está encadenado espiritualmente, fuera del alcance de la gente, así como estuvo literalmente encadenado en el pasado. Por supuesto, esa forma de retener la palabra de Dios del laicado es típica de la forma persistente en que el catolicismo suprime las libertades humanas básicas de conciencia, de religión y de prensa. Entre los crímenes por los que los creyentes fueron echados a las llamas en la Inquisición española estaba la distribución y lectura de la Biblia. El contrabando de Biblias a países comunistas o musulmanes como la China e Irán se entiende, pero imaginemos tener que contrabandear Biblias a un país cristiano como España y tener que sufrir la muerte por semejante acto. Sin embargo, en un auto de fe en Sevilla el 22 de diciembre de 1560, Julián Hernández, uno de los que quemaron en la hoguera en esa ocasión, fue declarado un archihereje, porque mediante sus grandes esfuerzos e incomprensible cautela introdujo en España libros prohibidos, o sea, las Biblias y Nuevos Testamentos, que trajo de lugares lejanos, o sea, de Alemania, donde les brindan protección a los impíos, o sea, a nosotros los protestantes. Cree firmemente que Dios, por medio de la Escritura, le comunica al laicado lo mismo que le comunica a un sacerdote.
Creer que Dios podía comunicar su verdad mediante la Biblia, no solo al clero, sino a creyentes como era un crimen castigado con la muerte. Roma no ha cambiado, a pesar de que la Biblia ya no es prohibida abiertamente como en el pasado. El hacer eso hoy sería una táctica equivocada y posiblemente crearía una reacción opuesta a la deseada. Hay una forma mejor: dejar que la gente tenga la Biblia en sus manos y hasta alentar a que la lean, pero ocultarla de sus corazones, insistiendo en que solo la iglesia puede interpretarla. Al mismo tiempo, la confianza en la Escritura es socavada por la enseñanza de Roma de que la Biblia no es digna de confianza en sus pronunciamientos sobre la historia o ciencia. El catolicismo adopta un significado simbólico del libro de Jonás concerniente a la universalidad de la salvación y niega que un profeta en carne y hueso llamado Jonás fue tragado por un pez real. Los primeros capítulos de Génesis son igualmente considerados como simbólicos, más bien que como relatos de la creación real del mundo y del hombre, dejando la puerta abierta para la evolución. Hasta el arrebatamiento de la iglesia es visto como algo simbólico y que no se refiere al arrebatamiento literal de los cristianos al cielo, una idea que los católicos consideran que es un engaño. La instrucción de la Comisión Bíblica de 1964 declara que el punto de vista literal de la Biblia adoptado por los fundamentalistas en realidad invita a la gente a una clase de suicidio intelectual. Se afirma que solo la iglesia puede interpretar la Biblia porque la iglesia fue la que nos dio las escrituras. Eso es igual que decir que como Pablo escribió las epístolas, lo necesitamos a él para que las interprete. Además, la iglesia no nos dio la Biblia, ciertamente no el Antiguo Testamento, puesto que no había iglesia en esos días. Y si la Iglesia Católica Romana no se necesitaba para que nos diera el Antiguo Testamento, entonces tampoco era necesaria para darnos el Nuevo Testamento. Una pregunta favorita de los apologistas católicos es: ¿cómo sabe que Lucas escribió el Evangelio de Lucas o que Mateo escribió el Evangelio de Mateo? Afirman que la tradición católica romana contiene esta información. Sin embargo, ninguna tradición prueba quién escribió Hebreos, Job, Esther o varios de los Salmos. Ni es importante, lo que importa es que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta inspiración da testimonio interiormente a los lectores, quienes individualmente son morada del mismo Espíritu Santo que inspiró la escritura del texto sagrado. La afirmación del catolicismo de que el Nuevo Testamento viene de la Iglesia por decisión de los concilios es falsa. Ninguno de los primeros concilios rigió sobre lo que ya era canónico. No obstante, en estos concilios, para apoyar sus argumentos, ambas partes citaron del Nuevo Testamento, que lógicamente ya había sido aceptado por el Consejo General sin ninguna definición conciliar respecto al canon. El Sínodo de Antioquía en el año 266 denunció la doctrina de Pablo de Samosata como ajena al canon eclesiástico. El Concilio de Nicea en el año 325 se refiere al canon, y el Concilio de la Odisea en el año 363 exhortó que solo los libros canonizados del Antiguo y el Nuevo Testamento se leyeran en la Iglesia. Sin embargo, ninguno de esos concilios juzgó que era necesario anunciar los libros canonizados, indicando que ellos ya eran bien conocidos y aceptados por el consentimiento común de los creyentes cristianos en quienes ya moraba el Espíritu Santo. Recién en el tercer concilio del Cartago, en el año 97, tenemos la primera decisión conciliar sobre el canon. Eso es más bien tarde, si es que sin ella los cristianos no sabían cuáles libros estaban en el Nuevo Testamento y, por consiguiente, no podían usarlos como Roma pretende hoy. La historia demuestra que los libros del Nuevo Testamento eran conocidos y aceptados por los cristianos y circulaban ampliamente y eran usados al menos 300 años antes que Cartago los anunciara. El historiador W.H.C. Friend escribe: los evangelios y las epístolas estaban en circulación en Asia, Siria y Alejandría, menos en Roma, como es lógico, y se leían y discutían en las sinagogas cristianas de estas zonas ya para el año 100, más o menos. En la breve carta de Policarpo hay una asombrosa cantidad de citas directas e indirectas del Nuevo Testamento: Mateo, Lucas y Juan, Hechos, las cartas de los Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Efesios, Filipenses y Colosenses, Romanos, las pastorales y particularmente primera y segunda de Pedro y segunda de Juan. Todas son usadas. A las escrituras cristianas las citaban con tanta familiaridad como para sugerir que habían estado en uso por mucho tiempo. Ningún cuerpo rabínico decidió sobre el canon del Antiguo Testamento. El canon fue reconocido por Israel y estaba disponible a medida que se escribía.
Daniel, que estuvo cautivo en Babilonia, tenía una copia del profeta Jeremías escrita solo unos cuantos años antes y la estaba estudiando como escritura. Decía Daniel 9:2. Estamos seguros de que todo el Antiguo Testamento era muy conocido cuando Cristo estaba aquí e indudablemente mucho antes, puesto que a todo israelita se le exigía que meditara en sus palabras día y noche. Y eso también nos recomienda el Espíritu Santo, meditar en la palabra de Dios. Reconozcamos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y ahí está escrito que la salvación es inmediatamente cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si el catolicismo no lo cree así, es porque quiere más dinero que entre a sus arcas, ¿verdad? Pero también creemos, como dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, que Cristo vendrá, ¿verdad? Primeramente se levantarán los muertos en Cristo y luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Es el arrebatamiento. Que ellos no lo creen así, pues claro, porque no entrará dinero a sus arcas. Pero nosotros sabemos por la guianza del Espíritu Santo que somos salvos, así como el Señor le dijo al ladrón de la cruz del Calvario ahí: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo estarás conmigo en el purgatorio, no le dijo que vamos a ir al infierno, nada de eso. Él fue al seno de Abraham a rescatar los que estaban ahí y se los llevó, y pronto se va a llevar a cada uno de nosotros que somos lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, no porque pertenecemos a un concilio, no porque pertenecemos a Roma, pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Que Dios me lo siga bendiciendo, y se despide de usted, su hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Parga, servidor del Señor de Señores y Rey de Reyes, Jesús de Nazaret.